Yo soy Marisol Ortiz y esta puede ser la película de tu vida. Hola, ¿cómo están amigos de Canal 15? Con gusto de saludarles a través de esta edición del Cerebro al Corazón para tele. Es una temporada especial y bueno, todavía nos quedan algunas ediciones. Estamos pues prácticamente este programa grabándolo ya en una fecha o para una fecha especial del mes de noviembre, que son los primeros días. Pues prácticamente ya se nos va a terminar el programa, pero algo vamos a hacer. Se nos va a terminar la temporada, descansaremos y regresaremos porque ha sido de verdad una experiencia muy, muy grata hacer estos programas y conociendo a gente de todos los ámbitos que nos han hablado de todos los temas. Y lo más importante que yo creo, el punto de este programa, la temática es que nuestros invitados se sientan cómodos, que nos hablen más desde esa vivencia, ¿cómo decirles?, del ser humano y que saben que están dirigidos también a seres humanos que nos están viendo. Así es que, como por ejemplo el tema del día de hoy, no piensen que va a haber regaños. Al contrario, va a haber aquí una iluminación, una ilustración perfecta de cómo celebrar estas fiestas que se aproximan, porque incluso al decir el celebrar podemos a veces interpretar todo como wow, festejar, aventar confeti, y en algunas ocasiones pues la celebración únicamente se debe a que en estas fechas recordamos, conmemoramos o vivimos ciertas, ¿por qué no hasta tradiciones en nuestro país? El día de hoy me acompaña, déjenme digo porque yo tengo que decir sus apellidos completos, con todo gusto y respeto, el padre Miguel Ángel Arellano del Río. ¿Cómo está, padre? Muy buenos días, hija, pues aquí con mucho gusto, viviendo pues este día que el Señor nos permite vivir y agradecido con Dios por todo lo que nos ha dado. Y nosotros agradecidos con usted, porque pues ahora sí que ha abierto una agenda que sabemos que tiene muy, muy ocupada al servicio de la gente y obviamente en su parroquia, pero gracias por este espacio. Pues vamos a comenzar este primer bloque. Me gustaría mucho que hablara, padre, quisiera decir que habláramos, pero yo no, yo realmente solamente voy a entrevistar, que hablara, padre, acerca de cómo vienen estas dos fechas importantes para nosotros, pero mucho me temo que no tan claras en cómo vivirlas, en cómo hacer esta preparación, y me refiero al 1 de noviembre y al 2 de noviembre con el Día de Todos los Santos, y me corrige si no es así como se dice, y el Día de los Fieles Difuntos, que es el día 2. ¿Cómo prepararnos y cómo realmente vivir estos 2 días? Bueno, mira, vamos a entender primeramente el contexto, que el día 1 de noviembre y el día 2 de noviembre, en cierto modo, son dos aspectos de una misma celebración. Nuestra fe cristiana nos dice que la iglesia, que somos todos los bautizados, está dividido, vamos a decirlo, en tres partes, que es la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante. La iglesia triunfante son todos aquellos hombres y mujeres de todos los tiempos que ya están gozando de la presencia de Dios, ¿sí? A eso se le llama todos los santos. Recordemos que Dios es la santidad por excelencia. Sí. Por lo tanto, el lugar donde Dios está es santo. Entonces, quien tiene que estar ahí, tiene que ser santo. Si vemos en el libro del Apocalipsis, cuando se hace la pregunta al escritor sagrado, ¿quiénes son todos esos hombres y mujeres que alaban a Dios? Y él responde, son aquellos que han blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Es decir, son todos los hombres y mujeres de todos los tiempos que han sido redimidos por la sangre de Jesús y que ya están gozando de esa vida eterna a la cual fuimos llamados desde la creación del mundo. ¿Sí? Esos son todos los santos, sí. Ya los que ya están en el cielo. ¿Qué puede ser? Ojalá y así sea, nuestros antepasados, mi mamá, mi papá, mi abuelita, mi hermano, que ya están gozando de la herencia de Dios, que ya fueron purificados y que ya están en el cielo. Esos son los santos. Nosotros tenemos un concepto de que los santos son aquellas personas que
que hay que prenderles veladoras, llevarles flores, rezarles, hacerles fiesta, como por ejemplo el día de mañana, San Judas Tadeo, un santo tan taquillero, San Martín de Porres, que ahí viene su fiesta, Santa Clara de Asís, San Francisco, sí, pero también los santos son todos aquellos hombres que quizás no figuran en un calendario como tal, pero que ante la presencia de Dios existieron, lo alabaron, lo bendijeron y ahorita ya están gozando con Él en el cielo. Eso sería el 1 de noviembre. Sí. El 2 de noviembre, que es la conmemoración de todos los fieles difuntos, porque eso es lo propio. La conmemoración de todos los fieles difuntos son todas aquellas personas que igual o ya pueden estar en el cielo o, según la doctrina cristiana, están detenidas en la cárcel del purgatorio, ¿sí? A eso se le llama la iglesia purgante. Son todos los difuntos que vivieron una vida cristiana, cumplieron sus deberes cristianos, pero que quizás quedaron pues manchados por las penas temporales, por sus pecados cometidos, entonces están detenidos en el purgatorio. Las almas del purgatorio ya están seguras de su salvación, ya, o sea, ellas ya están salvadas, pero tienen que purificarse, tienen que limpiar de sus penas temporales para que ya una vez, por medio de las oraciones, de los sufragios, de los sacrificios de la iglesia militante que somos todavía los que estamos en este mundo, puedan pasar a gozar de la herencia del Señor. Y eso, pues es una verdad de fe que la iglesia enseña, que necesitamos por eso orar por los fieles difuntos. Entonces, para recapitular esto que te digo, la fiesta de todos los santos y la fiesta de los fieles difuntos es en sí una misma celebración, solamente que dividida, vamos a llamarlo, en dos secciones. Los que ya están en el cielo y los que ya están gozando de la herencia del Señor y los que están en ese proceso de purificación para poder pasar al cielo. Entonces, como nosotros, como mortales, no sabemos si las personas que ya se nos adelantaron pudieran estar ya gozando de ese cielo que usted nos habla, en donde ya serían celebrados como todos los santos. Tenemos que orar por el bendito descanso de las almas para que más rápidamente pudieran pasar, porque quizá que nuestros fieles difuntos no se encuentren todavía en el cielo, sino en ese purgatorio. Están en el purgatorio, exactamente. Cuando el Papa canoniza o beatifica a un santo, es todo un proceso. Sí. Es todo un proceso de estudiar la vida y obra de X personaje. Recordemos que en el proceso de beatificación y de canonización hay un cardenal que hasta le llaman el abogado del diablo. El abogado del diablo tiene como finalidad, es un apelativo, no porque sea satánico, claro, como mucha gente piensa, ¿verdad? No. El abogado del diablo es un apelativo porque este sacerdote cardenal, cuando se presenta una persona o se propone una persona para ser canonizada y beatificada, entonces este sacerdote, este obispo, tiene que buscar todas las pruebas que echen abajo este proceso de santidad, de beatificación, ¿sí? Tiene que buscar, por ejemplo, vicios, pecados, malas inclinaciones de determinado personaje, para que ya en un momento, ya una vez que se ha estudiado todo el proceso de la vida de una persona, entonces se determine, bueno, este hombre en sus virtudes extraordinarias de vida merece ser canonizado. Canonizado significa que tenemos la certeza y la seguridad de que esta persona ya está en el cielo. Y entonces viene un proceso, ordinariamente, es que se pide un milagro que sea realmente inexplicable para la ciencia. Ordinariamente siempre los milagros que se piden para la canonización de un santo tienen que ser referentes a cuestiones de la salud. Por ejemplo, una persona
que tiene cáncer terminal y que bueno, pues que se encomienda al alma de, vamos a poner un ejemplo, Juan Pablo I, que es el más reciente, ¿sí? Sí. Entonces, si se suscita ese milagro que no tenga explicación para la ciencia, entonces ya se considera ahí que esta persona realmente está en el cielo, que intercedió por Dios, porque los santos no hacen milagros, hijos. Entiendan eso. Los santos no hacen milagros. Interceden ante Dios para que Dios obre el milagro en favor de X o Y persona y entonces, pues bueno, se realiza lo que tanto se ha pedido. Cuando se hace este milagro, entonces ya se tiene ahí una prueba de que esta persona ya está en el cielo. ¿Sí? Y es lo único que hace el Papa, decir, fulanito, sutanito de tal, ya están gozando de la presencia de Dios, están en el cielo, tenemos la seguridad. Y en cambio, bueno, pues por acá, pues sí, la iglesia, si ustedes se fijan, cuando van a misa y no se están durmiendo, la iglesia siempre pide, después de la consagración, una parte, acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. O sea, que la iglesia siempre está pidiendo por el eterno descanso de los fieles difuntos. Tenemos 2 minutos antes de irnos al corte. Usted mencionó 3, hizo 3 como diferenciantes. Uno que era, bueno, no recuerdo así con exactitud, pero pues son los que ya son santos, la santidad. La iglesia triunfante, exacto, que son los que ya están en el cielo. San Judas Tadeo, San Martín de Porres, Santa Clara de Asís, Santa Adelita, Santa, en fin, que ya están en el cielo. Esa es la iglesia triunfante. La iglesia militante somos todos nosotros, los que todavía estamos en este mundo. Y la iglesia purgante son los difuntos, los fieles difuntos, que están seguros ya de su salvación, pero que están detenidos en la cárcel del purgatorio para expiar las penas temporales por sus pecados cometidos y poder pasar a gozar de la herencia del Señor. Rápidamente te voy a explicar esto. Mira, nuestra alma, hija, es como una tabla. Así te lo voy a poner. Nuestra alma es una tabla. Cuando nosotros nacemos, Dios nos da el alma. Pero esa tablita, es un ejemplo, nos la entrega lisita, bonita, ¿verdad? Sí, preciosa. Cuando nosotros pecamos, es como si le claváramos un clavo a esa tabla. Cuando nosotros nos confesamos, es como que llega el martillo y le quita el clavo a la tabla. Pero va a quedar el hoyo. Entonces, ese hoyo se tiene que resanar por medio de la penitencia, por medio de la oración, por medio de los sacrificios, por medio del ayuno, por medio de la Santa Misa, por medio del Santo Rosario, por medio del Vía Crucis, para ir resanando esas manchas, esos hoyos que dejó nuestra alma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos presentemos ante Dios, Él nos va a pedir cuentas de nuestra alma. Y así como Él nos la dio lisita, sin ninguna raspadita ni nada, así exige que nosotros se la devolvemos. Claro. Por eso entonces la iglesia purgante son todos aquellos personas que murieron, no alcanzaron a confesarse, o en fin, vivieron en estado pues bien de gracia, pero tienen que resanar esos hoyitos para que ahora sí puedan pasar a gozar de la herencia del Señor. Perfecto. Pues vamos a ir a un corte, vamos a regresar. Ustedes saben que el programa pues prácticamente dura 1 hora, por lo tanto no vamos a tener mucho tiempo como para platicar extensamente de cada tema, pero en el siguiente corte el padre nos va a ayudar ahora en esta parte de la muerte en donde cómo vivir los duelos y hay diferentes circunstancias, pero después de un corte vamos a platicar con él cómo ayudarnos en la fe, en el espíritu, para tener todos estos procesos pues de una manera un poquito más llevaderos. Regresamos. Pues regresamos, estamos hablando del cerebro al corazón y estamos hablando pues enfocado a las tradiciones de los primeros 2 días del mes de noviembre, ya en este primer bloque, muy clara la explicación. A mí en lo personal me quedan muy claras todas las explicaciones que ha dado el padre
Y se me viene a la mente que, digo, este programa ni siquiera tiene el objetivo, porque ni siquiera vamos a tocar esa parte, pues en cómo de repente podemos vivir esas tradiciones, ¿eh? Digo, me refiero a aquellas personas que ya de repente perdemos esa noción sobre si estamos haciendo mal por no ir a un cementerio. O si estamos haciendo mal por ir a un cementerio y comernos un mole ahí, por ejemplo. Pues eso ya es una decisión personal que sería tema y tela de platicar en otro programa. Pero ahora estamos hablando pues a grandes rasgos acerca de estas fechas. Estamos en una época que me encantaría nunca tocar este tema, pero es innegable y es hasta cierto punto caridad humana mencionar y tomar en cuenta que dado a la violencia que estamos viviendo en el mundo entero, no solamente en Fresnillo, pero en Fresnillo también ha sido pues tocado por esta violencia lastimada. Cuánta gente de repente pues ve salir a su ser querido, pero regresa a casa pues ya fallecido, ya dañado, ya quitado de su vida, ya privado de su vida. Hay gente que ve salir ese ser querido, pero no lo ve regresar, pero han pasado años. Hay personas que han perdido a sus seres queridos pues de una manera torturante. Hay quienes pierden en un año un ser querido de una manera quizás, no sé cómo llamarle, saludable, orgánica, no sé, donde se enfermó por edad, como ustedes quieran. Pero sin embargo, yo creo que cada una de esas personas viven un proceso en donde contamos obviamente con los lugares en donde hay psicólogos, tanatólogos, que es el especialista emocional que se dirige a este daño, pero yo creo que el Espíritu Padre juega un papel tan importante, la fe sobre todo juega un papel importante porque se necesita sanar y hay mucha gente afuera que está dañada y que está con la herida abierta y no está sanando. Tristemente, así es. Yo creo que ante este clima de violencia, el hombre busca, aún a pesar del dolor, busca vivir. Sí. Busca vivir, el hombre se aferra a la vida, a pesar de que la vida en la práctica, en la vivencia, pues nos dé cosas malas, tengamos dolor, tengamos sufrimiento, estemos aquejados por una enfermedad. El hombre se aferra a la vida. Sí. Y sí, es una realidad muy triste. Por ejemplo, yo conozco personas allegadas ahí a la parroquia que han tenido pues el infortunio de que les desaparecen un familiar. Sí. Unos llevan años, otros llevan meses, otros llevan días. Pero fíjate que a mí lo que me ha llamado mucho la atención, y no quiero decir quién, pero yo incluso a mí hasta en mi vida de sacerdote me he sentido edificado. Una feligresa de ahí de Santana, sí. Hace poquito le desaparecieron a su hijo. Pero es una persona que es muy allegada a la iglesia, vive una vida de oración muy profunda, que yo la mera verdad, yo la veo, y yo la veo con aquella tranquilidad, con aquella paz. Sé, por lo que hemos platicado, sé que ella tiene el dolor de su corazón, de no saber de su hijo. Pero algo que ella siempre me ha dicho es: Padre, yo este dolor se lo he entregado a Dios. Desde el día en que desaparecieron a mi hijo, yo le he entregado a Dios esta situación. Y creo que Dios me ha dado la fortaleza para sobrellevar esto. Sí, yo le pido a Dios, yo le pido a Él en cada misa que me devuelva a mi hijo, pero también estoy consciente de que si no regresa, yo tengo que seguir mi vida adelante. Y eso, fíjate, Marisol, que nos habla de una fe, pero no de un fideísmo, porque no hay que entender, no hay que confundir los conceptos. Una cosa es tener fe y otra cosa es ser fideísta. Porque podemos caer en un fideísmo donde hasta la misma fe, la misma esperanza, está fundamentado en algo que es irreal. Por ejemplo, las personas que llevan años, que su familiar desapareció. Sí. Y hoy tengo fe de que hoy va a volver.
hoy tengo fe que hoy va a volver, hoy tengo fe que hoy va a volver. Pues puede ser que eso sea un fideísmo porque no está cimentado en una realidad. ¿Sí? Sí. No está cimentado en una realidad de que, ok, qué bueno que tengas fe. Bueno, pero si esa persona no regresa, ¿cómo va a quedar dañada tu fe? Entonces la fe tiene que estar cimentada en la realidad, a saber aceptar que bueno, pues que si regresa, pues qué bonito. Pero también si no regresa por la circunstancia que sea, tú tienes que seguir tu vida adelante. Y eso solamente lo vas a poder lograr, primeramente, cuando pones tu confianza en Dios. Recuerdo que nos decía un sacerdote en el seminario, y esta frase siempre la aplico para muchas cosas porque creo que sí tiene mucha lógica, que en la medida en que nosotros nos vaciemos de Dios, nos vamos a llenar de basura y media. En la medida en que nosotros nos vaciemos de Dios, nos vamos a llenar del diablo. Y entonces cuando nosotros no sabemos entregar ese duelo, ese dolor de esa desaparición, dejarlo a las manos de Dios, sabiendo de que Dios hace justicia a pobres y afligidos, como lo meditamos el domingo pasado. Dios hace justicia al hombre, pero cuando nosotros le entregamos eso a Dios, pues sí, vamos a tener a lo mejor el dolor de que no sé de mi familiar, pero sé que yo voy a tener paz. Paz de que Dios me da la fortaleza, de que Dios tendrá a mi familiar en un mejor lugar y que algún día, tarde o temprano, nos vamos a volver a reencontrar todos. Esa es la verdad de nuestra fe, que un día todos aquellos que se nos han adelantado volveremos a reunirnos en la mansión eterna del cielo. Que un día estas personas que han desaparecido, que a lo mejor nunca nos vamos a ver, un día las volveremos a ver. Nosotros quisiéramos a veces que sí, que Dios pues nos concediera, no, es que va a regresar, que llegara como que fue a las tortillas. Sería lo ideal, pero a lo mejor en el plan de Dios está dispuesto a otra cosa. Fíjese que me acaba de caer un 20 con estos ejemplos que está dando, porque la primera persona que habla usted entrega a Dios lo que viene en el futuro. O sea, no le da una idea, quiero que regrese hoy, o quiero que regrese de esta manera, o quiero encontrarlo de esta manera. Hay quienes sí como que queremos poner condiciones a Dios, ¿no? Quiero que regrese y que regrese vivo y quiero que esté todo bien en tal día. A veces, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia. Y aquí también nos puede surgir una duda, padre, porque entonces usted dice, es una persona apegada a su fe a Dios y obediente de Dios, ¿no? Entonces la ve como con mucha paz. Y al escucharlo, pues podemos estar diciendo, híjola, pero yo no tengo tiempo de ir todos los días a la iglesia, o yo no tengo todos los días tiempo de ir a misa. Y a veces se puede confundir eso, que pensamos que entre más nos acerquemos a una iglesia, es como podemos tener fortalecida la fe, y creo que es lejos de eso, ¿no? No, es que mira, hija, que sí, como nosotros como cristianos, pues formamos una iglesia. Y nosotros no nos vamos a salvar de manera solitaria. Pero Dios te escucha incluso en la intimidad de tu cuarto. Uh-huh. No es necesario que vayas a una iglesia física, la Purificación, Santa Ana, el Señor de los Rayos, ¿no? O sea, no es necesario. Porque en tu mismo hogar tú puedes hacer esa oración. Porque hay gente que se la puede pasar todo el santo día en el templo. Se puede ir incluso hasta Plateros, a Zapopan, a San Juan de los Lagos, no sé. Se la puede pasar todo el día en el templo, pero no hay esa aceptación a lo que Dios te está poniendo. Y lo que tú acabas de decir, va a la iglesia, me lo tienes que regresar de esta manera, así, hasta me lo tienes que mandar con moñito. Pues no.
porque a Dios nosotros no le podemos exigir nada. Cuando nosotros tenemos un corazón dócil, cuando nosotros realmente confiamos en Dios, simplemente como María, al pie de la cruz, soy la esclava del Señor. ¿Tú crees, por ejemplo, tantas madres que han perdido a sus hijos? Nomás me pongo a pensar en la Santísima Virgen al pie de la cruz. Ella no estaba muerta de la risa, ni tampoco le estaba reclamando a Dios, ¿por qué lo crucificaste? ¿Por qué? Mira, no. Ella simplemente, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Le dolía, claro, como madre le dolía la muerte de su hijo. Pero María sabía que con ese género de muerte se iba a redimir el mundo. María entregó a su hijo a Dios. Así yo pienso que por muy difícil que sea, cuando una persona tiene el infortunio de perder a un familiar, por la circunstancia que sea, yo creo que el único remedio eficaz ante todo es entregarse en las manos de Dios, decir, Señor, su vida es tuya, mi vida es tuya. Y si a lo mejor me has permitido vivir esto, o le has permitido a esta persona vivir esto, tal vez es porque de esta manera mi familia, él o los que me rodean, vamos a alcanzar la salvación. Así como María entregó a su hijo en la cruz. Así que quizás también nosotros, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos rebelamos y vivimos, insisto, un fideísmo en que yo puedo tener fe, sí, voy a tener fe de que hoy va a llegar, pues a lo mejor no va a llegar. Y entonces vamos a caer en reclamos, Dios no existe, Dios es malo, voy a dejar de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no me cumplió lo que yo quería, cuando Dios tiene otros designios. Así es. Vamos a ir a un corte. No, es que hay que tanto que platicar. A mí se me viene a la mente si nos faltó esa educación, creo yo a la mayoría, pero yo hablo en primera persona, ¿verdad? Me faltó esa educación desde que nací o desde que tuve uso de razón de saber que esto es un paso. Esta vida terrenal, esta vida física es un paso a una promesa increíble que viene después de esta vida física y se nos olvida. Cuando empiezan a irse nuestros seres queridos y los añoramos, entonces como que nos empezamos a emocionar un poquito. Bueno, igual si un día Dios me llama a cuentas, pues ya me voy a encontrar con mis seres que se adelantaron, ¿no? Y nos falta eso. Y mi hija y yo, bueno, tengo 3, pero con la que ahorita vivo, digo, hija, vamos a aprovecharnos, vamos a vivirnos de la mejor manera, con el mejor amor y trato que se pueda, para el día que tú faltes o yo falte, decir, ok, sí, me duele porque se está yendo la parte física, pero estoy contenta porque estoy en paz, porque nos disfrutamos al máximo hasta el último momento. Pero bueno, vamos a un corte, estamos platicando muy, muy a gusto y viene un siguiente segmento más con el padre Miguel Ángel Arellano del Río. Él está ahorita dando su servicio en la iglesia de Santana, pero nos dio esta oportunidad de comenzar con ustedes y nos está ilustrando, yo creo que lo suficiente en este día. Regresamos. Bueno, regresamos y pues seguimos platicando estos 2 días. Quizá usted que está viendo el programa ya no los va a vivir de la misma manera o no desde la misma perspectiva donde estaba antes. En lo personal me está pasando y de repente nos empiezan a caer muchos 20s. Pero es padre cuando te caen 20s que te sirven. O sea, que te sirven para vivirlo diferente y hasta cierto punto te proporcionan paz, una tranquilidad, una explicación que es útil y que es muy necesaria. Pues vamos con esta siguiente parte que viene siendo pues el último segmento del programa, en donde quedan muchas cosas, yo sé, por platicar. Creo yo, esta sí es bien importante, padre, porque de repente somos como seres humanos y como personas mortales y como traer mucha cosa en la mente, ya de repente desvirtuamos, ¿no? Entonces a mí me gustaría que nos platicara en dónde sí como que se nos está yendo la mano, la estamos regando en la celebración de estos 2 días ya mencionados. Bueno, mira,
Yo creo que una de las cuestiones en las que se ha desvirtuado esta celebración de conmemorar a los fieles difuntos y a todos los santos, pues hay dos desviaciones. La primera es el famoso Halloween, que lo relacionamos mucho con lo del Día de Muertos, pero vamos a entender que son cosas pues muy distintas. Mira, para esto voy a apelar a un escritor mexicano llamado Samuel Ramos, que escribió un ensayo que se llama El Pelado Mexicano. Ojalá que ustedes tengan la oportunidad de leerlo, lo pueden bajar ahí de internet, ahí está el escrito de Samuel Ramos. Samuel Ramos decía que el mexicano tiene un complejo de inferioridad muy metido en su psique personal, porque fuimos una nación que fuimos conquistados por los españoles, y bueno, por los españoles pues ahí hicieron todo lo que tenían que hacer con nosotros, para bien y para mal, porque de todo hubo una conquista, ¿no? Sí. Expresiones que no quiero decir porque estamos en televisión, pero que son muy usuales, sobre todo las que recuerdan al día de nuestra mamá, y otras tantas que utilizan mucho los varones, pues tienen esta connotación de un sentido de inferioridad. Entonces, al tener ese sentido de inferioridad, podemos tomar costumbres de otros países para sentirnos nosotros que subimos de categoría, aunque en realidad pues no subimos. Y eso también lo tenemos con los nombres. Por ejemplo, fue gente de Estados Unidos un ratito, ya los agarró migración ahí por Torreón y luego ya regresan hablando inglés, sí. Y ya ponen a sus chiquillos nombres gabachos. Hillary, Diana, Roosevelt, Iker. ¿Cuál? Es Hilaria, Daría, Rogaciano y Cosulfredo, así nomás, así. Cierto. Entonces tenemos eso, pero bueno, eso es cuenta aparte. Entonces, al tomar esas costumbres sobre todo el Halloween, pues sí, nos dejamos llevar, que porque la calabacita, que ir a pedir dulces, pero no sabemos lo que hay o el origen del Halloween. Mira, para empezar, Halloween en sí el término es víspera de todos los santos. O sea, desde ahí, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con el cristianismo, sino que el Halloween es una fiesta que tiene origen en un pueblo antiguo llamado los celtas. Los celtas eran una civilización que tenían una ideología de la dualidad divina. Había el dios del bien y el dios del mal. Entonces, tenían esta fiesta que era el 31 de octubre porque para los celtas era el fin de la época de las cosechas, era la mediación del otoño, que era más o menos cuando va la mitad del otoño, y es cuando cuando ya los días, sobre todo que los celtas que estaban a una latitud más al norte, los días empezaban a hacerse cada vez más cortos, las noches más largas. Y eso pues lo entendemos, ya lo estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces ellos, los celtas, tenían esta fiesta para honrar a los dioses del mal, agradecer las cosechas. Y entonces los celtas tenían una creencia de que la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre se abría un portal tridimensional donde venían las almas. Es más o menos una creencia parecida a la de nosotros de México, donde venían las almas a convivir con los mortales de este lado, pero también era un espacio donde venían los demonios, donde venían los espíritus del mal, y entonces habría que honrarlos o había que espantarlos con máscaras, con nabos. La cuestión de la calabaza, eso ya fue de Estados Unidos, no era de los celtas, ¿no? Pero era un espacio donde según los celtas creían que venían los espíritus del mal. Entonces, cuando los celtas conquistaron Reino Unido e Irlanda,
Y esos, a su vez, esas naciones, concretamente Inglaterra, pues fue la que conquistó lo que actualmente viene siendo Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos, pues bueno, toman esta fiesta, cambian la cuestión del nabo, ahora lo cambian por calabazas, que es la que nosotros vemos, la famosa calabacita y todo. Pero la cuestión del Halloween es honrar al mal, honrar a los espíritus del mal, honrar a las almas que supuestamente nosotros decimos las almas en pena. Cuando el Papa Bonifacio IV se dio cuenta de estas fiestas acá en Inglaterra, en Europa, ya en Estados Unidos, entonces cambió el sentido por la fiesta de Todos los Santos, pero era como para darle un sentido más cristiano a esta celebración. Pero en el sentido cristiano, lo que decíamos en otra ocasión, celebrar a todos los santos y a los fieles difuntos, pues es pedir y orar por aquellos que se nos han adelantado. Celebrar y honrar a aquellos que ya están en el cielo, que ya están morando con Dios, pedirle a Dios por el eterno descanso de aquellos que se nos han ido, para que el Señor les perdone las penas temporales. Esa sería una primera desviación de esta celebración que se hace. Otra desviación es el mal llamado culto a la mal llamada Santa Muerte, ¿sí? Para empezar, mira, vamos a retomar nuevamente lo que te digo de los santos. Cuando un papa canoniza o beatifica a un santo es, primeramente, porque tiene que tener certeza de que esta persona existió. Claro. Tenemos las reliquias, tenemos los lugares donde él estuvo, Santa Teresa del Niño Jesús, San Juan María Vianney, Papa Pablo VI, Juan Pablo I. Tenemos que tener certeza de que esta persona existió. Su vida y obras. ¿Qué hizo? Sí. Entonces, la mal llamada Santa Muerte, para empezar, ontológicamente, la muerte no es un ser. No es un ser palpable, no es un ser de carne y hueso. No, no. La muerte no existe. La muerte es consecuencia del pecado. La muerte en sí es un instante. Es un proceso biológico de la persona que, nos guste o no nos guste, todos nos vamos a morir un día. Tú, yo, los camarógrafos, el lechero, el que vende carnitas, el policía, todo mundo nos vamos a morir. Es un proceso biológico de la persona. Sí. Entonces, por lo tanto, ontológicamente, la muerte no es un ser. La muerte no existe. Que hay gente que dice que mira que el ángel de la muerte, que sabe qué. Pues ni ángel llega, porque no existe. El demonio sí existe, que es un ángel. Entonces, estas fechas se prestan mucho para honrar a la mal llamada Santa Muerte. ¿Y sabes por qué la gente a veces honra a la mal llamada Santa Muerte? ¿Por qué? Por ignorancia. Okay. Porque es una con total ignorancia. ¿Por qué? Porque nosotros nunca tenemos el interés de conocer nuestra fe, de conocer nuestra religión. Y entonces confundimos a la mal llamada Santa Muerte con un santo más del catálogo de los santos, y que, ay, es que me hizo un milagro. Aguas, porque quien está detrás de la mal llamada Santa Muerte es el demonio. Y el demonio, que es padre de la mentira, te va a conceder todo lo que tú le pidas, si tú quieres, a cambio de la salvación de tu alma y la de tu familia. Así que listos. Sí, qué tremendo. Pero, y como usted dice, finalmente es una ignorancia que si alguien escucha esta explicación y le hace sentido, bueno, pues está en perfectamente conocimiento ya. Alguien escucha esto, está en conocimiento y lo deja pasar, ahora sí que advertencia, ¿verdad? Advertencia. Que con su pan se lo coma. Sí. Pues mire, padre, estamos platicando de verdad, créame que es muy amena su conversación, simplemente que el programa pues ahora sí que tiene un tiempo de durabilidad, pero nos quedan estos últimos minutos, siempre le pedimos a nuestro invitado que nos deje tarea, así es que déjenos tarea. Yo creo que sí hay mucho que hacer, pero
no hay nada que no se pueda solucionar, así es que esperamos que nos deje tarea para llevar a cabo y hacer no solamente en esta fecha, digo, estamos enfocadas a estas fechas porque son las celebraciones más cercanas, pero en general que usted quiera dejar algunas tareas, pues como para tener una vida como más a propósito, ¿no? Como más dentro del propósito por el que fuimos creados por Dios. Pues bueno, mira, yo pienso que la tarea más importante que Dios le pudiera dejar es ejercítense, en la vida de oración. No digo que estén rezando como guacamayas todo el santo día, no. La oración es ese encuentro con Dios, ese diálogo interno donde también nosotros tenemos que aprender a escuchar lo que Dios nos dice. A veces nosotros pensamos que la oración es estarle dice a Dios y que Dios nos tiene que escuchar, sí, pero también tenemos que escuchar a Dios. ¿Qué nos está diciendo? Ante esta situación que yo vivo, la desaparición de un familiar, la muerte de un ser querido, ¿qué me está diciendo a mí? Segunda tarea, pues simplemente vive tu vida de manera cristiana. La muerte no tiene la última palabra. No debemos de vivir y de ver la muerte, aunque es difícil porque la naturaleza del hombre, Marisol, es que el hombre quiere seguir viviendo. Sí. Es la naturaleza, el hombre está llamado a la vida, no está llamado a la muerte. El hombre quiere seguir viviendo. Bueno, pues la tarea que yo te puedo decir es que vivas tu vida en intensidad conforme a los mandamientos de Cristo. Agradece cada día que Dios te permite vivir, agradece la salud. Si tienes hoy la oportunidad y tienes ganas, por ejemplo, de irte a tomar un café, ve y tómatelo. O sea, vive tu vida con intensidad, sí, pero de manera cristiana. Porque como es nuestra vida, así va a ser nuestra muerte. Pues muchísimas gracias. Con intensidad y con intencionalidad también, ¿verdad? Es bien importante. Poniendo a Dios en el centro de nuestra existencia. Totalmente, pues sí. Así es, con nosotros el padre Miguel Ángel Arellano del Río, que nos ha hecho favor de abrirnos las puertas de su casa para hacer esta grabación, lo cual le agradecemos muchísimo. Y también yo agradezco, como siempre, a mis productores del Cerebro al Corazón, Jesús Muñoz y Liz. Hoy madrugaron un poquito más para hacer esta grabación, pero bueno, se los agradezco siempre, y a ustedes por estar siguiendo los episodios especiales del Cerebro al Corazón. Yo soy Marisol Ortiz, hasta la próxima.